9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, querida profesora, queridos compañeros, a todos en general. En esta oportunidad nos vamos a presentar, somos el grupo 2 de Cátedra Vallejo, conformado con 9 integrantes, los cuales lo vamos a presentar en estos precisos momentos. Compañero Carrión Fernández Fernando, de la carrera de Contabilidad. Celi Zárate Wendy Belén, de la carrera de Psicología. Chapoñán Cigüeñas Josué Israel, de la carrera de Ingeniería Civil. Cubas Fernández Manuel Renato, de la carrera de Contabilidad. Cruz Ramírez Carla Nicole, de la carrera de Contabilidad. Díaz Paz Karina Yajaira, de la carrera de Psicología. Fernández Cotrina Geraldine, de la carrera de Educación Inicial. Fernández Bustamante Nayeli, de la carrera de Educación Inicial. Díaz Rioja Keiner Marcelo Joao, de la carrera de Ingeniería de Minas. Estos son los 9 integrantes que conformamos el grupo 2 de Cátedra Vallejo. Ser más libre es ser más libre. César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, o más conocido como César Vallejo. Todos los conocemos a este gran hombre, a este gran personaje ilustre, trovador, poeta lírico, resaltante en la sociedad. Este poeta invadió los corazones de todos los peruanos. Fue muy notable, reconocido su participación en el país, en la literatura peruana y universal. A pesar de las diversas dificultades que él solía atravesar, él siempre era una persona muy resiliente, muy sobrevalorada. Enfrentaba cualquier situación, cualquier circunstancia que se le presentara en el caminar de su vida. Pero ¿quieres saber cómo es que César Vallejo pudo conformar este grupo llamado Bohemia Trujillana o Grupo Norte? ¿Quieres saber cómo es que César Vallejo pudo sobresalir? ¿Cómo ese grupo influyó en su vida personal para que pueda él llegar a ser muy exitoso y muy notable? Pues presta mucha atención, porque en este video te relataremos todo concerniente a César Vallejo. Empezaremos con nuestro documental. En esta ocasión voy a hablar acerca de los aspectos biográficos de César Vallejo, Santiago de Chuco y la casa de César Vallejo. Santiago de Chuco es un pueblo donde vivió y creció por un tiempo nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza, ubicado en la serranía de La Libertad. El poeta salió de su pueblo en busca de nuevas oportunidades, como seguir estudiando en una universidad. Con el tiempo, César Vallejo formó parte de un grupo de literatos conocido como la Bohemia Trujillana o Grupo Norte. César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en un pueblo de la sierra al norte del Perú llamado Santiago de Chuco, en La Libertad. Él creció en una familia humilde y de bajos recursos. Su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, y María de los Andes Mendoza Gurrionero, tenían 11 hermanos y su familia era pegada a la religión, por lo que querían que fuera sacerdote. César Vallejo era el menor de 10 hermanos. Entre ellos tenemos a Néstor Pablo Vallejo, María Agüedita Vallejo, Manuel Natividad Vallejo, Manuel María Vallejo, María Jesús Vallejo, José Augusto Vallejo, Víctor Clemente Vallejo, Francisco Cleofé Vallejo, María Encarnación Vallejo, Miguel Ambrosio Vallejo y Victoria Natividad Vallejo. Seguidamente yo les voy a hablar un poco más sobre la vida de Vallejo. Bueno, César Vallejo inició su primaria en su pueblo natal y su secundaria en Huamachuco en 1908.
Después él viajó a la ciudad de Trujillo, donde ahí cursó su carrera universitaria y donde también se graduó como bachiller de Filosofía y Letras, con la tesis llamada El romanticismo en la literatura castellana. Bueno, donde también dicha universidad lo publicó en 1916. Después él viajó para estudiar un doctorado en la Universidad de San Marcos. Bueno, después él recibió una trágica noticia que su madre había fallecido. Él fue directamente a su pueblo natal y bueno, ahí fue acusado injustamente y encarcelado por 3 meses por un incidente que había ocurrido. En ese corto tiempo, él se sentía vacío, se sentía un sentimiento de soledad en la cárcel, donde él lo refleja en un libro llamado Trilce, que lo publicó en 1922, donde el título del libro es la mezcla de lo dulce y lo triste. Después de salir él de la cárcel, César Vallejo le siguieron acusando sobre el incidente que había ocurrido en su pueblo natal. Años después viajó a París, también a la Unión Soviética, a España y entre otros países recorriendo. En el transcurso de esos años, Vallejo pasó por una gran pobreza y sufrimiento, tanto físico como mental. Conoció a varios poetas famosos, entre ellos a Huidobro, Gerardo Diego, Juan Larrea y Juan Gris, con los cuales participa en actividades vanguardistas. Trabajó promocionando periódicos y revistas, escribiendo cuentos, ensayos, obras de teatro. Se unió al Grupo Norte entre los años 1925 y 1930, donde fue liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espezulín, entre otros. Conoció a su futura esposa, Georgette Filfar, en 1934 hasta 1938. Tenía 30 años cuando César Vallejo cayó enfermo y prediciendo su muerte, diciendo: «Me moriré en París, con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París, y no me corro». Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño, murió un 15 de abril de 1938 en París, Francia, quedando en la historia como un poeta peruano célebre, uno de los más importantes de historia, reconocido a nivel mundial. Gracias. ¿Sabía usted cuál fue el campo de acción de Grupo Norte y la participación de cada uno de sus integrantes? Bueno, entre los campos de acción más principales tenemos a la literatura, la política, la filosofía, las artes plásticas y la música. Desde allí se obedece el listado de participación según el grado de cada uno de ellos. Por el periodismo transitaron mucho de ellos, como José Eulogio, quien fue el primer motivador, Antenor Orrego, quien fue el orientador más renombrado, y a los poetas César Abraham Vallejo y Alcides Espeluzín, así como al político Aya de la Torre. Práctica donde igualmente hay que distinguir los niveles de compromiso, ya que mientras unos eran colaboradores y otros cronistas. Desde allí no solo se difundieron los sentimientos social o la ideología renovadora, el periodismo por los demás, y como dice José Deusto, para los demás intelectuales y artistas de la época, resultó ser una actividad sustitutiva de la universidad en la vista de la alta valoración otorgada por cada uno de ellos a la autoformación y a la educación popular. El artículo de Grupo Norte. Bueno, y a través de sus publicaciones promovieron la cultura mediante mostrando la realidad peruana, ¿no? Mostrando la justicia, la democracia, y la
promoviendo la libertad. Para anterior Orrego, el Grupo Norte era un centro de cultura por el cual intercambian ideas para ampliar la capacidad, ¿no? De cada integrante. También es por eso que en sus nuevas publicaciones resaltan los mensajes directos y claro, tomando en cuenta también la verdad de la realidad del Perú. Este grupo tiene una gran importancia, pues con su historia podemos aprender valores como la amistad, empatía. Además ayudaban, aunque sea de manera indirecta, con sus obras. Por lo tanto, sus obras son un aprendizaje y reflexión constante para la historia. En realidad, César Vallejo es un ejemplo para todos. Tanto su vida personal como poética nos enseñan muchas cosas. El holocausto que sufrió, las diversas humillaciones que sufrió de niño, el vivir solitario toda su infancia y el resurgir de la literatura son un ejemplo de superación, ya que a pesar de las adversidades, él supo salir adelante. ¿Por qué despolitizar a Vallejo? ¿Por qué dejarlo tan solo en la fase que solo es un poeta lírico más? ¿Por qué olvidarlo por ser solo un llorón? Él es un poeta de clase mundial. Actualidad. César Vallejo es uno de los poetas más conocidos en la historia de la poesía. Él abre las puertas del lenguaje. En la actualidad podemos hacer una comparación entre César Vallejo y Mario Vargas Llosa, quien es un peruano que siempre quiere dar a conocer sobre el Perú y contar sobre sus experiencias. Por otro lado, Vallejo, cuando llegó al Grupo Norte, sintió una gran compatibilidad porque había encontrado personas con su misma forma de pensar. Eso fue lo que le incentivó a seguir escribiendo más poesías, a hacer más poemas, para que todo el pueblo peruano lo pueda leer y pueda adquirir esa misma forma de pensar de César Vallejo. ¿Qué piensa usted acerca de los roles que están asumiendo las mujeres en la actualidad, teniendo en cuenta que las mujeres de hoy ejercen una carrera profesional y cumplen la función de ser madres? A continuación le presentaremos un video. Vallejo sabía, sentía lo que él era. Y Vallejo sabía que acá estaba lo suyo, ¿no? Y acá, cuando dice, hay ganas de no haber tenido corazón, porque sentía demasiado y quién sabe, este es el origen de su sufrimiento. El segundo gran escritor peruano, después de Garcilaso, es César Vallejo. Se puede decir que con César Vallejo la literatura peruana alcanza una adultez mundial. En Vallejo hay la cosa mestiza, hay la cosa indígena mezclada con el arte moderno, ¿no es cierto? Es lo que todos los artistas peruanos después de él hemos querido hacer, ¿no es cierto? El Grupo Norte tuvo un gran impacto en la vida de nuestro escritor César Abraham Vallejo, ya que este grupo impulsó en sus grandes creaciones literarias. Cabe resaltar también las grandes amistades que pudieron hacer, que fue más allá de lo intelectual, sin que ninguno se pueda quedar de lado. También fue de mayor trascendencia en el norte del país y uno de los influyentes en el arte, la política y la cultura peruana. También tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural de sus miembros, que destacaron nítidamente en los campos de la literatura, la política y el pensamiento a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso de nuestro poeta César